Quisiera comenzar leyendo varios extractos de declaraciones de fe de diferentes iglesias de España. Y estas afirmaciones, según estas iglesias, contienen lo que decían de una manera u otra en sus webs, el mensaje que supuestamente debemos predicar. Y en una de las páginas web de una de estas iglesias se podía leer lo siguiente, y cito: la iglesia que cree en Jesús es una iglesia que promueve el cariño y el respeto. Otra afirma: Jesús se encarnó para comprender mejor que nadie nuestros sufrimientos y necesidades. Y un ejemplo más, antes de que os deprimáis del todo, dice: una iglesia comprometida con Jesús está comprometida con el bienestar, la libertad y dignidad del ser humano. Y si os dais cuenta en solo estos tres ejemplos, tanto el mensaje del Evangelio como la misión de la iglesia han sido reducidos al cariño, al respeto, al confort personal y a la dignidad del hombre. Es un mensaje humanista que se centra única y exclusivamente en los beneficios que el ser humano puede recibir. Un mensaje que busca levantar nuestra autoestima, un mensaje que intenta ser relevante en la sociedad en la que vivimos, pero que no confronta al ser humano con su pecado. O como decía otra de estas iglesias: si no eres cristiano, queremos que te sientas como en casa. Y tristemente este tipo de mensaje, por muy apetecible y atractivo que pueda ser para el incrédulo, no es útil para la salvación. El evangelio que predicó el apóstol Pablo es un evangelio que es diametralmente opuesto y se contradice de lleno a lo que en algunos sitios en nuestro propio país llaman el evangelio. Pablo no cambió su mensaje para agradar a la gente, ni tampoco dejó de predicarlo porque se encontró con oposición y se encontró con dificultad, sino que él perseveró predicando el mensaje de Cristo Jesús. Perseveró predicando el evangelio bíblico, el evangelio que confronta al pecador con su pecado y que lo llama al arrepentimiento y a depositar su confianza y su fe en Cristo Jesús como el único medio para la salvación. Es precisamente esto mismo lo que vamos a aprender esta noche en nuestro pasaje en Hechos 20:21. Y en este versículo, en Hechos 20:21, observamos dos verdades que no debemos rehuir de proclamar. Dos verdades que no debemos rehuir de proclamar. Y aunque nos vamos a centrar solo en el versículo 21, leamos desde el versículo 17 hasta el 21. Hechos 20, versículo 17. Y dice así: y desde Mileto mandó un mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieran a él les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje en concreto, en el versículo 21, aprendemos dos verdades que no podemos dejar de proclamar. Y la primera verdad que veremos es que no podemos dejar de proclamar el arrepentimiento. Y la segunda verdad es que no podemos dejar de proclamar la fe. Arrepentimiento y fe, dos verdades esenciales para la salvación del incrédulo. Estos dos conceptos dominaron la predicación del apóstol Pablo, fueron centrales a su vida y a su ministerio. Y de hecho son tan importantes que cuando se despidió de sus ancianos, de su querida iglesia en Éfeso, empleó este último encuentro para entregarle estas instrucciones, para exhortarles a que proclamasen el arrepentimiento y la fe. El apóstol estaba yendo de camino a Jerusalén para entregar una ofrenda a esa iglesia que había sido levantada por el resto de las iglesias de los gentiles. Y el barco en el que viajaba hizo una parada, una escala en Mileto, en la costa de Asia Menor, que estaba aproximadamente a unos 65 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Y como estaba tan cerca de la ciudad, Pablo pensó que sería una buena oportunidad para visitar esta iglesia,
Pero nos dice, versículo 16, que Pablo tenía prisa porque quería llegar a Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés. Además, Pablo sabía que no iba a volver a ver los rostros de estos hombres. Así que en vez de desviarse del camino, les pide que vengan a verle a él para darle sus últimas instrucciones. Y en Hechos 20-28 les ordena que cuiden de la grey y pastoreen a la iglesia. Pero ya desde el versículo 18 que leímos, comenzó a enseñarles cómo debían pastorear a la iglesia en base al ejemplo que vieron de su propia vida. De modo que en el versículo 19 les dice que necesitaban pastorear a la iglesia con toda humildad. Y luego en el versículo 20 afirma que debían hacerlo sin rehuir, declarar todo aquello que era útil. Y después en el versículo 21, en el que nos vamos a centrar esta noche, explica aquello que es útil. Pablo va a decir que no rehuyó declarar nada que fuera útil. Está afirmando que a pesar de la intensa oposición que se encontró en Éfeso por parte de los judíos y también por parte de los gentiles, no se echó para atrás, sino que siguió adelante proclamando estas dos verdades. Y la razón por la que el propio Pablo mismo dice que no estimó como valiosa su propia vida, por la que le puso en juego a la hora de predicar el arrepentimiento y la fe, es porque estas verdades son útiles, literalmente beneficiosas. Y de lo que está hablando es que son de beneficio para la salvación, son provechosas para la salvación. Y es por esta misma razón, debido a que la vida eterna de sus oyentes dependía de estas verdades, que Pablo no se amedrentó ni se cayó. Su ministerio y su predicación giraron en torno al arrepentimiento y a la fe. Lo que viene a decirnos que realmente la identidad de la iglesia también debe estar dominada por el arrepentimiento y por la fe. Sin estas dos verdades no puede haber salvación, y si no hay salvos no hay iglesia. Por lo tanto, al igual que Pablo, no podemos rehuir proclamar el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que veamos entonces la primera verdad que debemos testificar. Y no podemos dejar de proclamar el arrepentimiento. Versículo 21, una vez más. Testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo está definiendo con absoluta claridad el arrepentimiento que lleva a la salvación. Fijaos cómo dice el arrepentimiento para con Dios. Es decir, no se trata de un arrepentimiento cualquiera, sino de uno que responde exclusivamente a Dios. Lo que esto significa ya desde el principio es que puede haber un arrepentimiento fatídico, funesto, que no se relaciona para nada con Dios y nos lleva a la muerte y no a la vida. Así que para poder explicar qué es el arrepentimiento, debemos entender qué no es arrepentirse. Sentir vergüenza no es arrepentirse. Tristemente, multitud de veces, la gente se arrepiente de sus actos malvados, no porque ofendieron a Dios, no porque están preocupados de Dios, sino porque mancharon su reputación y les da vergüenza que otros lo sepan. Lo que realmente les preocupa es lo que la gente y no lo que Dios piensa de ellos por culpa de sus pecados. Tiger Woods es uno de los mejores golfistas que hemos tenido en la historia del deporte moderno, y era un hombre que humanamente hablando lo tenía todo. Tenía una familia hermosa, tenía éxito, tenía dinero, tenía negocios que le iban bien. Y hace años salió a la luz una terrible historia en la que, como estoy seguro habéis escuchado, estuvo bastante tiempo siendo infiel a su esposa con diferentes mujeres. Y cuando por fin decidió dar una conferencia de prensa y hablar sobre el tema, él no pidió perdón a su mujer por todo el daño que le hizo. Él no pidió perdón a su familia y ni mucho menos pidió perdón a Dios. Sino que lo que dijo en esa entrevista es que se sentía avergonzado por haber desilusionado a tanta gente. Y no pongo en duda que realmente sintiese una profunda vergüenza, porque al fin y al cabo, de repente, los más profundos secretos de su vida salieron a la luz ante los ojos atónitos de todo el mundo.
Pero ese sentimiento y esa sensación, por muy desgarradores que fuesen, por muy desagradables que fuesen, no son el arrepentimiento que lleva a la salvación. Y este ejemplo es extremo, pero eso no significa que nosotros no seamos susceptibles de cometer el mismo error. ¿Cuántas veces has sentido vergüenza porque un hermano o una hermana nos ha descubierto en una mentira? En vez de avergonzarnos porque hemos ofendido a Dios, quien nunca miente. ¿Alguna vez habéis disciplinado a vuestros hijos porque os han dejado en evidencia delante de otros y no porque hayan pecado contra Dios? Sentir vergüenza por lo que podrían llegar a pensar los demás de mí no es arrepentimiento, no lleva a nadie a la salvación. Temer el castigo y temer las consecuencias tampoco es arrepentirse. Este tipo de arrepentimiento que simplemente se centra en el castigo y en las consecuencias, se está enfocando en el resultado del pecado. En otras palabras, el pecador sigue amando pecar, sigue deseando pecar, pero se limita en la práctica de su pecado porque vive atemorizado de las consecuencias. Es como el conductor que le encanta correr con el coche, pero no lo hace porque tiene miedo a que le multen. Entonces, el gran peligro que conlleva este tipo de arrepentimiento es que se puede llegar a confundir con el arrepentimiento genuino. Porque a veces es verdad que por miedo a las consecuencias la gente cambia su conducta. ¿Cuántos alcohólicos han dejado la bebida por miedo a perder sus familias? ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado pensamientos y actitudes pecaminosas ocultas en nuestro corazón por temor a ser descubiertos y sufrir las consecuencias de esos pecados? Spurgeon lo ilustró de la siguiente manera. Él dijo: un marinero en una tormenta en alta mar echará la carga por la borda abajo para que el barco no se hunda. Pero no lo hará con gusto, sino que su único deseo será evitar su ruina. De la misma manera, el hombre que se deshace de su pecado por miedo a las consecuencias está buscando evitar aquello que puede destruirle, en vez de agradar a Dios. Fin de la cita. Así que sentir meramente vergüenza, tener miedo a las circunstancias o a las consecuencias y al castigo no es arrepentirse. Y por último, un último ejemplo, sentir remordimiento tampoco es arrepentimiento. Y entender esta diferencia es importante, porque el remordimiento es más complicado. Sí que es fácil confundirlo con un arrepentimiento genuino, porque el remordimiento ya se centra en el pecado en sí. Al remordimiento lo que le preocupa es el pesar y la pena que siente hacia una acción pecaminosa, pero sigue siendo insuficiente porque no busca a Dios, no busca la solución en Dios. El ejemplo por excelencia sería Judas. Mateo 27:3 nos dice que él se remordió, sintió remordimiento profundo porque había entregado la sangre de un inocente. Judas está confesando un pecado, pero el problema, como dice Mateo 27:4, es que no fue a Dios y se lo confesó a Dios, sino que a quien se lo acabó confesando fue a los líderes judíos. Y al final terminó, como todos sabéis, suicidándose. Si cuando pecas te sientes mal por ello, es algo bueno, pero solo si te lleva a Dios, solo si te lleva al Evangelio, solo si te lleva a Cristo. No podemos predicar un arrepentimiento que deja a la gente hundida en la miseria de su pecado, pero sin un Salvador al que acudir. No queremos solo remordimiento, sino que lo que buscamos es el arrepentimiento bíblico. Así que la pregunta obvia sería: ¿cuál es ese arrepentimiento? Y Pablo lo define en Hechos 20:21, como el arrepentimiento para con Dios. Es decir, en última instancia, lo que está diciendo Pablo es que el factor que va a determinar si tu arrepentimiento es genuino es cómo se relaciona con Dios.
La palabra arrepentimiento alude al cambio de mente de una persona. Pero ese cambio de mentalidad es hacia Dios. En otras palabras, arrepentirse lo que significa es dar la espalda al pecado y volverse a Dios. Porque hubo un cambio de mente, gracias al cual el pecador ahora reconoce su rebeldía contra Él y su profunda necesidad del perdón divino. De tal modo que aunque estamos hablando de un cambio de mente, es un cambio integral, es un cambio que afecta a la mente, a las emociones y afecta a la voluntad de la persona. El arrepentimiento para con Dios que no podemos dejar de predicar enseña que todo el mundo es enemigo de Dios, que vive en desobediencia a Él y que ha sido esclavizado por el pecado y que lo que le espera es la condena eterna. Y por eso todo pecador necesita abandonar todo acto pecaminoso, toda emoción pecaminosa, todo deseo pecaminoso y volverse desesperadamente a Dios, a Cristo Jesús, como el único que le puede perdonar de sus pecados, como el único que puede llevarle a Dios. Y debe hacerlo con la totalidad de su ser. Así como se entregó de lleno al pecado, ahora se entrega de lleno a Dios. No a medias tintas. El predicador John MacArthur lo resume de la siguiente manera: arrepentirse es reconocer junto con Dios que soy pecador, confesarle mi pecado y tomar una decisión consciente de darle la espalda al pecado y vivir en santidad. O como dijo el reformador Juan Calvino, arrepentirse es dar muerte a la carne y vivificar el espíritu. Pablo no rehuyó de declarar este arrepentimiento porque es útil para la salvación. Si la persona no se arrepiente, no puede ser salva. Y por esa misma razón es tan importante que nosotros también prediquemos este mismo tipo de arrepentimiento. Un arrepentimiento para con Dios. Pero en nuestro pasaje encontramos una segunda verdad que debemos seguir proclamando. No podemos dejar de proclamar la fe. Versículo 21. Y una vez más lo vuelvo a leer. Testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, al decir esta frase del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, está utilizando una expresión gramatical en el original que relaciona estrechamente estos dos conceptos. De tal modo que no podemos concebir un arrepentimiento sin la fe, como tampoco podemos concebir una fe sin arrepentimiento. Y es verdad que distinguimos entre fe y arrepentimiento, pero distinguir entre fe y arrepentimiento no nos permite separarlas como dos realidades diferentes. De lo contrario, estaríamos diciendo que puede darse que una persona sea salva porque se ha arrepentido, pero no ha creído, o que sea salva porque ha creído, pero no se ha arrepentido. Ningún cristiano que entienda como al mínimo, un nivel mínimo, el Evangelio, estaría de acuerdo con la primera posición, que puede haber salvación sin la fe. Pero sí que ya es más común escuchar personas que afirman haber sido salvadas porque han hecho una profesión de fe, a pesar de que no viven mortificando el pecado en obediencia a Dios. El problema está en que precisamente la mortificación del pecado por amor a Dios es la esencia del arrepentimiento. Pablo, con el lenguaje que emplea, está estableciendo de manera absoluta que es imposible que una fe genuina se dé sin que ese individuo se haya arrepentido. Son las dos caras de la moneda. Si falta una, destruyes a la otra. El arrepentimiento y la fe son como una puerta y un marco. Si tenemos la puerta, mejor dicho, es el arrepentimiento que cierra la entrada al pecado. Y esa puerta viene colgada y asegurada en el marco de la fe, de la obra y la persona de Cristo Jesús. Pero si yo tengo una puerta y no tengo un marco, esa puerta no me vale de nada. No puedo usarla. Y si tengo un marco sin puerta, no podré cerrar la habitación.
Un comentarista lo expresa de esta forma. El arrepentimiento demanda fe en Jesús, y creer en Jesús implica darle la espalda a todo aquello que desagrada a Dios. Si no podemos aceptar como verdadero el arrepentimiento de una persona que no tiene fe en Jesús, tampoco podemos aceptar como válida la fe de una persona que no se ha arrepentido. Estas dos verdades están tan estrechamente ligadas que no tenemos el lujo de predicar una y eludir la otra. No podemos hablar solo de la fe, sin una vida de obediencia. Y no podemos simplemente caer en las obras sin la fe. Si queremos proclamar el mismo evangelio que Pablo y que fue útil para la salvación de tantos, debemos testificar un arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por lo que si antes nos preguntábamos qué era el arrepentimiento, ahora la pregunta lógica sería ¿qué es la fe? Y esta respuesta es mucho más sencilla porque ya estamos más familiarizados con este concepto. Tener fe es creer. Ahora bien, por creer no hablamos solo de un conocimiento intelectual, de una idea en tu cabeza, sino que a lo que nos referimos es a un conocimiento necesario para demostrar una confianza que afecta a las emociones y la voluntad de la persona. Yo puedo saber intelectualmente que un coche frena si pisas el pedal del freno, pero puede darse que soy un cabezón y me empeñe en no creer eso. Y lo que va a suceder, porque no creo esa verdad, es que voy a tener miedo, o voy a sentir la emoción del miedo a la hora de conducir. Por lo tanto, en mi conducta diaria se verá que no voy a coger el coche para conducir. Sin embargo, si yo sé y creo firmemente que cada vez que pise el pedal del freno el coche va a parar, lo que va a suceder es que no solo voy a conducir el coche y usar el freno, sino que además lo voy a disfrutar confiadamente. La fe genuina determina la conducta de una persona y afecta sus emociones. Pero como bien sabéis, no se trata de creer en general y punto. ¿Cuánta gente hay que tiene una fe genuina, pero erróneamente genuina? Una fe en Alá, una fe en Buda, una fe en el Papa, una fe en sus propias obras, una fe en sus méritos, una fe en su supuesta bondad. Pero que están tristemente y sinceramente equivocados de camino al infierno. La fe que es útil, la fe que es beneficiosa para la salvación, es una fe que se centra exclusivamente, tal y como dice Pablo en el versículo 21, en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando realmente Pablo está hablando de esta fe que es útil, beneficiosa para la salvación, lo que está diciendo es creer en Jesús. Y esto significa que hemos depositado nuestra confianza única y plenamente en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Para ser salvo es necesario creer que Jesús es Dios encarnado, que nació de una virgen, que vivió una vida como tú y yo, pero que nunca pecó, que murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados y que Dios lo resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Si tienes fe en nuestro Señor Jesucristo, entiendes que no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y por lo tanto te arrepientes, obedeces el mandato de Dios en Hechos 17:30 que ordena a todos los hombres ahora, en toda ocasión, que se arrepientan. Y comienzas a vivir una vida de servicio a tu Señor Jesucristo. La verdadera fe en Jesús vendrá acompañada del arrepentimiento. Y al arrepentimiento le seguirá la obediencia. Y la obediencia será motivada por el amor a Dios. Una fe en Cristo que no cambia nuestra conducta es la misma fe que tienen los demonios. Una fe en Cristo que no inunda tu corazón de amor es la misma fe que han tenido los fariseos. Y este es el evangelio que hemos sido llamados a predicar.
Es un mensaje que no rehúye proclamar el arrepentimiento y la fe. Si queremos que nuestras palabras sean beneficiosas para los incrédulos, debemos predicarles estas verdades. Pero también son beneficiosas para el creyente. No os olvidéis que Pablo está hablándole a los ancianos en la iglesia de Éfeso de cómo pastorear a los creyentes que estaban en esa iglesia. Y es a estos pastores a los que les dice, imitar mi ejemplo, que yo estaba testificando el arrepentimiento y la fe. Y es verdad que nos hemos arrepentido y creído para salvación. Pero el arrepentimiento y la fe en la vida del creyente no es un acto exclusivo y único del pasado, sino que es una forma de vida. Necesitamos vivir en arrepentimiento, necesitamos vivir matando los deseos pecaminosos de nuestra carne. Y necesitamos vivir en fe, necesitamos vivir siguiendo, creyendo en la grandeza del Evangelio, en la grandeza del Jesucristo glorioso que nos ha salvado, en la grandeza y la seguridad de su obra y de su persona que garantiza nuestro perdón y acceso al Padre. Necesitamos seguir agarrándonos desesperadamente al Evangelio que hemos creído. Cada día, cada momento. Por lo que no dejes de proclamar a tu corazón primero, ni a tus hermanos ni hermanas, ni a los incrédulos que te rodean, el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Philip Cambry, el padre del famoso escritor cristiano Matthew Cambry, dijo lo siguiente y concluyo con esta cita. Si muero detrás del púlpito, quiero morir predicando el arrepentimiento y la fe, al igual que si muriese fuera del púlpito. Mi deseo es morir practicando la fe y el arrepentimiento. Oremos. Padre, te pido que nos ayudes a vivir vidas que mortifican el pecado en el poder del Espíritu. Te pido que nos ayudes a profundizar en el Evangelio, a que nuestra fe en Cristo, en su persona y en su obra sea fortalecida. Pero también, Señor, te pido que nos ayudes a ser fieles a proclamar este mensaje. Que nos ayudes a seguir llamando a los pecadores al arrepentimiento, a seguir confrontándolos con la verdad de su pecado, pero con la gloriosa realidad de Cristo como Salvador. Señor, utilízanos como instrumento para llevar el Evangelio a nuestras familias, nuestros amigos, extraños y allá donde tú nos llevas. En tu santo nombre. Amén.